Que Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias a Él, ¿verdad?, por su presencia en nuestras vidas y por su obra en nuestros corazones. Vamos a tomar como referencia para el mensaje la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 14 al 21. Romanos, capítulo 12, versículos 14 al 21. Amén. La palabra del Señor dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os ofendéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia, permitir que tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, venga edificando nuestras vidas, transformando nuestros pensamientos y obrando, Señor, en todo nuestro ser. Que seas tú, Señor, manifestando toda gracia en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos se alegran con los que se alegran y cuántos lloran con los que lloran? No siempre se cumple, ¿verdad? No siempre las personas se alegran con los que se alegran, ni siempre lloran con los que lloran. Algunas veces se enojan con los que están alegres y se ríen de los que lloran. Pero la exhortación de la palabra es que nos alegremos con los que se alegran y lloremos con los que lloran, independientemente de quienes sean. Y Pablo lo está repitiendo una y otra vez en estos versículos. No maldigan a los que los persiguen, no paguen mal por mal, no tomen venganza a ustedes mismos, no sean vencidos de lo malo. Y en sentido positivo está diciendo: bendigan a los que les persiguen, vivan en paz con todas las personas, den de comer y beber a los que son sus enemigos, y venzan con el bien el mal. Y aquí entonces encontramos algunos principios que son similares y que podríamos resumirlos en una frase: amemos a nuestros enemigos. Y existen diferencias concretas en esto, y generalmente muchas veces los llevamos a un solo tema, ¿verdad? Estas implicaciones, pero vamos a tratar de poder entenderlos. Y el versículo 14 y 15 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Y qué es lo que están tratando de mostrarnos estos versículos? ¿Qué es lo que tiene que ver el versículo 14 con el versículo 15? ¿Cuál es la razón por la que no lloramos con los que lloran muchas veces? ¿Por qué no lloramos con los que lloran? Porque es que la gente se alegra de los que están llorando. Puede ser por envidia, puede ser porque está molesto con alguien y dice: se lo tenía merecido, ¿verdad?
y en vez de llorar se alegra. Ah, qué bueno que le pasó esto. Entonces vemos la gente que cuando sucede algo muchas veces se alegran del mal ajeno. Y eso significa que no lloran con los que lloran. Y usted tal vez está molesto porque lo trataron mal, por una actitud inadecuada que la otra persona tenía. Y luego algo malo ocurre y usted se alegra por eso malo que le está ocurriendo a esta persona. Y es esa molestia y muchas veces la falta de amor hacia los demás la que nos lleva a no llorar con ellos. Pero tiene eso algo que ver también con el verso 14. No maldigan a aquellos que les persiguen, no deseen que sean malditos. No se alegren cuando ellos lloran, bendígalos. Está diciendo la palabra, ¿verdad? De otra manera. Entonces parece que hay una conexión entre el versículo 14 y el versículo 15. La pregunta es, ¿nos regocijamos, nos alegramos ante todo gozo y lloramos ante todo lloro? ¿O hacemos lo contrario? Casi lloramos pero de enojo cuando alguien se goza, o cuando alguien se alegra, o cuando alguien alcanza el éxito, o nos reímos, nos alegramos cuando alguien está pasando por una situación difícil. Y la otra pregunta es, ¿nos regocijamos ante todo gozo? No existen distinciones, ¿verdad?, que deben establecerse entre los que lloran y los que se gozan, por lo cual tenemos que llorar con unos y alegrarnos cuando otros están llorando. No debe haber una distinción entre esto de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra. Y hay algunos lloros sobre los que debemos estar alegres y algunos gozos sobre los que debemos estar tristes. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 6, verso 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Pero hay que ser empáticos, ¿verdad?, con las personas. Y eso habla de llorar con los que lloran y de reír con los que se gozan. Amén, hermanos. Amén. No existe un lloro por el cual debemos regocijarnos. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 7, verso 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. La tristeza, según Dios, es de seguro algo que debe producir algo maravilloso en nuestra vida y posiblemente sea algo doloroso, pero es llena de esperanza para nosotros. Es llena de vida para nosotros. Nuestras lágrimas pueden surgir en ese determinado momento, pero serán esas lágrimas como una mujer que acaba de dar a luz y mira al recién nacido y salen lágrimas. Y de esa misma manera podemos llorar a través de esa tristeza que se produce según Dios en nuestras vidas. De modo que no lloramos igual con todos los lloros y no nos alegramos igual con todos los que se gozan. Pero ¿cuál es la conexión? Esta identificación sincera, bendecir a aquellos que os maldicen. ¿Cuántos han bendecido a los que os maldicen? ¿O qué le dice usted a alguien que lo maldice? Entonces, ¿qué le dice a alguien que le pita cuando va en tránsito? O se le mete, ¿verdad? Entonces, solo ahí tal vez esa es una muestra de cómo reaccionamos. Pero veamos entonces qué es lo que produce esta acción o este comportamiento en la vida de las personas.
Todos estos mandamientos tienen sus raíces en lo que se llama liberación. ¿Liberación de qué? ¿Cuál es el principio que Dios está tratando de inculcarnos? En que seamos libres. ¿Pero libres de qué? ¿Saben que hoy vivimos en un mundo en el cual se enfatiza entre comillas, el valor de la tolerancia? Pero se hace un énfasis inadecuado del valor de la tolerancia. Porque yo puedo exigirle a los demás que tengan tolerancia con mis acciones, aunque mis acciones no sean adecuadas. Y voy a exigirle a los demás sean tolerantes y tienen que aguantarme, ¿verdad?, todo lo que yo haga y aplaudir lo que yo hago, pero yo no soy tolerante. Y eso es lo que la sociedad actual vende. La gente exige tolerancia, sin embargo no es tolerante con los demás. Y nosotros, aquí estos principios que nos muestran la palabra de Dios es esa liberación de la autopreocupación, del autoenamoramiento, ¿verdad? Como, ¿quién es el que se había enamorado de sí mismo? Narciso, ¿verdad? Se enamoró de sí mismo. No había alguien mejor que él. Y estaba tan enamorado que al ver su rostro en el agua quiso unirse con su amor y se ahogó, ¿verdad?, para alcanzar su amor. Pero hay personas en la sociedad en la que vivimos que tienen un autoenamoramiento y tienen autoexaltación, o sea que su ego se ha inflado, están centrados en sí mismos. Se llama eso también egolatría, ¿verdad? Porque llegan a adorarse a sí mismos. Y ese es el principio que nos está mostrando la palabra, liberación de todo esto. Que seamos liberados de esto. Ese es el problema de muchas personas. Están tan ensimismados en ellos que viven con odio, con enojo al mundo, a todos los que los rodean. Todo lo que los demás hacen está mal. Si alguien alcanza el éxito, ellos se molestan. Y si alguien está sufriendo, está pasando por una situación difícil, se alegran. Pero esa es una señal de que necesitan liberación. Necesitan liberación de estar centrados en sí mismos, de esa autoexaltación, de esa autopreocupación por ellos mismos. Y esto es importante, ¿verdad? Porque debemos enfocarnos en la pasión de Cristo, debemos enfocarnos en la exaltación de Cristo, debemos enfocarnos en el sufrimiento de Cristo, en la persona de Cristo. Todo debe ser cristocéntrico. Amén, hermanos. Y no centrado en nosotros mismos. Y pudiéramos decir lo que dice el verso: os ruego por las misericordias de Dios, del capítulo 1 de Romanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Capítulo 12, ¿verdad? Verso 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Significa esto llegar a negarnos a nosotros mismos. Amén. Llegar a quitar esa autoexaltación de nosotros mismos, esa autocompasión de nosotros, ¿verdad? De esas personas que viven diciendo: pobre de mí, ¿verdad? Es que los demás tienen más oportunidades de las que yo tengo. Posiblemente hay personas que tienen más oportunidades que nosotros. Sin embargo, Dios está de nuestro lado. Amén. Entonces, tenemos que enfocarnos en el Señor. Pablo nos prepara para poder tomar estos principios que están acá en la palabra de Dios, y está diciendo que debemos transformar nuestras mentes, renovarnos, cambiar la manera en que estamos pensando. Amén, hermanos. De modo que podamos apreciar y abrazar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y está descubriendo ese nivel profundo de transformación, de renovación que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Y nos está diciendo: bendecid a los que os persiguen, llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan.
Ese es un nivel de transformación profundo. Amén, hermanos. Amén. Vivimos en una sociedad donde se inculca el odio hacia los demás, donde se inculca la competencia que no es sana, ¿verdad? De tratar de sobresalir, de ser mejor, de ser el protagonista, de ser la estrella, ¿verdad? De que todos nos miren, de llamar a esas luces, ¿verdad? Y por eso es que surgen ahora aquellos que se dedican a hacer contenido, ¿verdad? En las redes sociales. Aunque sea salen haciendo ridículo, pero tienen seguidores. Y entonces, dice la palabra, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, no con gordura, sino con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. No tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. ¿Cuál es la alternativa que nos da la palabra de Dios? A no sobreestimarnos, a no sobreexaltarnos, a no creernos, como dice alguien, la mamá de Tarzán. Y la respuesta no es menospreciarnos, es eso, es irnos al otro extremo, ¿verdad? Yo soy un simple gusano, dicen algunos, ¿verdad? Soy una llaga podrida, soy esto, soy una basura, cualquier cosa, ¿verdad? Pero no es irnos a ese extremo. Amén. ¿Qué es lo que nos propone? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Y esa sobreestimarnos tiene que ver con autopreocupación, autoenamoramiento, autoexaltación, autocompasión. Y todo eso tiene que ver con pecado. Amén. Todo eso es pecado, hermano. No es una... ¿Cuántos se han visto en el espejo alguna vez? ¿Cómo podemos combatir el hecho de no sobreestimarnos? No es que cuando nos veamos en el espejo vamos a decir que soy la... No, es que a través del espejo veamos la gloria de Cristo en nuestras vidas. Porque a quien estamos estimando es a Cristo en nosotros. Amén. ¿Y cómo logramos eso? Lo logramos por medio de la fe. Cuando usted se para en fe frente al espejo, entonces usted puede notar la gloria de Cristo. No lo combate diciendo yo no soy nada, sino diciendo Cristo es todo. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Debemos mirar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuántos creen que Cristo es su Salvador? Amén. Debemos mirar a Cristo como nuestro Señor. ¿Cuántos creen que Cristo es su Señor? Amén. Debemos mirar a Cristo como nuestro tesoro. ¿Cuántos creen que Cristo es su tesoro? Amén. Debemos mirar a Cristo como nuestro gozo. Él es nuestro gozo. Debemos mirar a Cristo como nuestra santificación. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que decía el verso 3? Bendecid a los que os persiguen y llorad con los que lloran. Bendecid. Y luego está hablando de que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno de nosotros. La medida de fe es un regalo que Dios nos dio. Amén. Es un regalo, es un don de Dios. Dios nos asignó a cada uno esa medida de fe. Es un acto que viene de parte de Dios y por eso la Biblia dice, porque por gracia sois por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Aquí hay dos motivos por los cuales la jactancia debe ser arrancada de nuestro corazón. El orgullo debe ser arrancado de nuestro corazón. No puedo salvarme por mí mismo ni por mis propios méritos. No puedo santificarme por mí mismo ni por mis propios méritos.
¿Por qué? Porque Cristo es el que me ha dado la medida de fe y es el que me da la salvación y el que produce en mí la santificación. Amén. Él es mi Señor, mi Salvador, mi consejero, mi amigo, mi tesoro y mi gozo. Por lo tanto, yo no puedo decir, yo me voy a jactar porque yo soy salvo, o yo me voy a jactar porque soy santo. No, porque eso lo ha hecho Dios en mi vida, está conmigo. Entonces, dejo de mirar a mí mismo, ¿verdad? A mí mismo, y dejo de satisfacerme en mí mismo, y mi deleite está en Dios, porque comienzo a ver la gloria de Cristo. ¿Está conmigo? Entonces, la experiencia de nuestro corazón está en la fe, y es cuando dejamos de ver hacia nosotros mismos para ver el regalo de Dios para nuestras vidas. No podemos jactarnos de que hemos sido lo suficientemente listos, que es otra de las jactancias que el mundo tiene. Este cipote es vivo, ¿verdad? Es buzo. No podemos jactarnos que hemos sido lo suficientemente listos, lo suficientemente sabios, lo suficientemente espirituales, lo suficientemente piadosos, lo suficientemente humildes para creer en Jesús. Es la gracia de Dios para nuestras vidas. Amén. Él ha sido lo suficientemente amable y lo suficientemente fuerte y lleno de gracia para vencer toda resistencia en nuestros corazones. Amén. Somos salvos por la misericordia y por la gracia de Dios. Amén. Dios planeó rescatarnos de nuestros pecados, de nuestra condenación, del infierno, para darnos la salvación y la vida eterna. Amén. El perdón de nuestros pecados fue comprado con la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. Así que no he hecho nada yo. Amén. Quien venció nuestra preocupación por la condenación y por las consecuencias del pecado es Cristo. Y Él es el que va a derrotar nuestra autopreocupación, nuestra autocompasión, nuestro autoenamoramiento, nuestra autoexaltación, porque Él abre nuestros ojos. Amén, hermano. Para que podamos ver la gloria de Dios en todo. Aquí habla de algunas personas, los que nos persiguen, los que se gozan y los que lloran. Y la palabra de Dios nos da la instrucción de cómo tratar a los que nos persiguen, a los que se gozan y a los que lloran. Y esa es la forma en que una persona debe vivir para Cristo, destronando su yo. Amén. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Este es un comportamiento radical. Amén, hermanos. En otras palabras, nos está diciendo no tomen represalias. ¿Verdad? Es que este no sabe quién soy yo, ¿verdad? ¿Ha visto la gente que ahora se queja en las redes sociales de cualquier cosa? Y a algunos les ha salido al revés la cosa porque aparte de lo que ellos han grabado y han editado, hay otro que está grabando lo que realmente está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, no es nada de lo que ellos han puesto. Pero la palabra de Dios nos está diciendo no tomen represalias. Usted puede tener pensamientos odiosos. Puede estar lleno de resentimientos vengativos. Pero puede ser de que sea prudente al actuar. Sin embargo, hay un problema. Usted no ha dado a luz eso, pero está en su corazón. Amén. Y no es solamente una acción, también es una actitud. Y esa actitud de tener pensamientos odiosos, de estar lleno de resentimiento o de amargura o sentimientos de venganza o enojo contra alguien o contra varios,
es pecado. Amén. Y eso es lo que nos manda el Señor, que seamos liberados. ¿Está conmigo, hermano? Usted está atado por esas actitudes, por esos pensamientos. Tiene que ser liberado. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Pero no de aquellas oraciones imprecatorias, o te lo llevas o te lo mando, no, ¿verdad? No ese tipo de oración. ¿Cuál es la palabra que Jesús dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y la oración es para Dios una expresión de lo que usted desea, ¿verdad? No es que vamos a mandar que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Que le caiga un rayo en seco, tampoco, ¿verdad? Entonces, es que realmente nuestro corazón esté sano, nuestras actitudes sean sanas, nuestros pensamientos sean sanos, porque hemos sido liberados por el poder y por la gracia de Dios. Amén. Amén. Así que bendecir a alguien no es una forma de tratarlo nada más, también es una forma de cómo pensamos. ¿Está conmigo, hermano? De lo que hay en nuestro corazón, de lo que nosotros deseamos. Amén. Hay que tener cuidado con lo que desean y con lo que piensan. Algunos dicen, bueno, es que yo si le digo a Dios que le mande fuego a le manda. Entonces, pero hay una mala actitud ahí. Y estamos demostrando que realmente no hemos sido transformados, no hemos sido renovados, no hemos sido liberados. El que está reinando en nuestra vida es nuestro yo y no Cristo. Y tenemos que ceder el trono al Señor. Amén. Las bendiciones son para desear un bien, no para desear una maldición. Amén, hermano. Bendecirles es orar por ellos. ¿Y por qué? Para que les vaya bien, ¿verdad? Y cuando dice la palabra de que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, nuestra responsabilidad es bendecir a los que nos maldicen, a los que nos hacen mal. Amén, hermanos. Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero tenemos que cortar de nosotros toda actitud equivocada que nos pueda llevar al pecado. Tenemos que quitar de nosotros todo espíritu de exaltación hacia nosotros mismos y poner nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Dios es suficiente en todo. Amén, hermano. Entonces, volvemos al punto, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Una vez estaba viendo una historia, no sé si era real, que alguien llegó a un aeropuerto y llegó muy molesto y le dijo a la persona que lo estaba atendiendo, usted no sabe quién soy yo. Entonces la persona que lo estaba atendiendo agarró el micrófono y dijo, hay un señor que no sabe quién es, ¿alguien lo conoce? Entonces, porque no tenemos que tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Amén, hermanos. Tenemos que pensar conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Si somos tratados injustamente y heridos injustamente por el bien de Cristo, vamos a bendecir. Usted vio a Esteban, ¿verdad? Que estaba siendo apedreado y él estaba alabando a Dios. Y murió por causa de la fe. Y otros también han pasado por lo mismo. Jesús estaba en la cruz y oró por ellos. Perdónanos. Pero nuestra obsesión natural, nuestra tendencia natural, es la autopreocupación, es la autocompasión, es la autoexaltación. Y todo eso tiene que morir en nuestra vida. Amén, hermanos.
Pero todo esto tiene que ser reemplazado por Cristo, por la pasión de Cristo, por la exaltación de Cristo, por la gloria de Cristo. Amén, hermanos. No tiene que quedar un vacío, tiene que ser reemplazado por esto. Amén. Y eso es la fe, contemplar, abrazar que Cristo es suficiente para nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué nos motiva a poder bendecir a nuestros enemigos? Es la fe en Cristo, que nos va a producir un comportamiento diferente a lo que el mundo tenga. Eso nos va a dar la oportunidad de no maldecir a los que nos persiguen. Eso nos va a dar la oportunidad de bendecirlos, de orar por ellos, de desear lo mejor para ellos. Amén. No tenemos que pagar mal por mal, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer el bien. ¿Está conmigo? Y entonces la fe en Cristo va a implicar que abandonemos nuestro yo como la fuente principal de nuestra satisfacción y nuestra seguridad, para que Cristo more a través de nosotros y reine en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Que nuestro yo ya no sea una amenaza. Mire, el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Ahora, uno de los males que aqueja a la humanidad es la depresión. Y la depresión puede llevar a las personas a quitarse la vida a ellos mismos o a quitarle la vida a los que están a su alrededor. Todos los casos de alguien que entra armado con alguien a una institución o a un lugar donde hay muchas personas y comienza a disparar a lo loco, son personas que no han logrado crucificar su yo y entregar su yo a Cristo para que Cristo reine en sus corazones. Y debemos estar libres del impulso de, como dice alguien, de rezongar, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad?, que está pasando, porque esa es la tendencia que tenemos, a renegar por las situaciones, ¿verdad? Y a poner nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor. Confía en el Señor y Él hará, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a hacer las cosas para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestro beneficio. ¿Está conmigo? Él debe ser la fuente de nuestro contentamiento, de nuestra alegría, de nuestra seguridad, para que nosotros podamos sentirnos suficientes en Él. Tenemos que mirar a Cristo, que nos está motivando de diferentes maneras a bendecir a nuestros enemigos, a tener un corazón de compasión empático con aquellos que lloran y con los que se regocijan. Amén. No se enoje porque alguien prospere, y no se alegre porque alguien está pasando una situación desfavorable. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos manda. La palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Ellos estaban maldiciendo a Cristo, lo estaban vituperando, estaban tratando de hacerle de todo mal. Sin embargo, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando abrazamos esto de Cristo en nuestra vida, podemos ver cómo Cristo vivió una vida hermosa, una vida maravillosa para bendecir a los demás, para hacer el bien a los demás, mostrando compasión hacia las personas que estaban en necesidad. Tenemos que valorar la misericordia de Dios en nuestra vida, valorar la gracia de Dios en nuestra vida y poder también tener ese mismo corazón de la misericordia hacia los demás. Romanos capítulo 5 verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, es decir, cuando estábamos bajo nuestros delitos y nuestros pecados, murió por cada uno de nosotros. Nos bendijo siendo sus enemigos. Nos dio el regalo de salvación siendo sus enemigos. Amén, hermano. Y a eso somos llamados también nosotros.
No podemos depender de nuestro yo, sino que nuestra dependencia debe estar en Cristo. Amén. En lugar de maldecir, debemos bendecir a los que nos persiguen, a los que nos tratan mal. Tenemos que abrazar ese amor de Cristo para con los demás, a morir a nosotros mismos y a resucitar en Cristo. Nuestros perseguidores no nos pueden destruir. Amén. No nos pueden destruir, dice la palabra en Mateo 10, 28 al 31, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Vuestros cabellos, sean muchos o pocos, están contados. Entonces, ¿cuál es la forma? Amar a Cristo, morir al yo, deleitarnos en el Señor y dejar que Cristo cumpla sus promesas en nuestra vida. Si estamos luchando contra sentimientos de amargura, de venganza, de autocompasión, profundicemos nuestra relación con Cristo para que Cristo sea el que habite en nosotros, de la manera que realmente Él es, y podamos hacer morir las obras de la carne que están en nuestra vida. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y eso puede ser que no esté relacionado mucho con la persecución de los enemigos. Pero muchas veces hay personas que están en otro lugar, de misioneros, por ejemplo, donde están siendo perseguidos, son encarcelados o son maltratados, torturados. Y nosotros debemos estar orando también por ellos, llorando con ellos y esperando que Dios haga algo en sus vidas y a sus alrededores. Son nuestras heridas, y cuando las personas alcanzan el triunfo, debe ser nuestra felicidad. Amén, hermanos. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén, hermanos. A medida que vemos a las demás personas como miembros de la familia de Dios, cada vez que alcancen un bien, nos vamos a gozar. Y cada vez que estén pasando una situación difícil, vamos a llorar con ellos. Amén. Así que en el caso de la persecución, bendigamos a los que nos persiguen. Pero en caso de los que triunfan, gocémonos con los que triunfan. En el caso de los que sufren, lloremos con aquellos que estén afrontando el sufrimiento o situaciones difíciles en su vida. Amén, hermanos. Les pido en esta hora entonces que se pongan en pie y demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de tu palabra. Gracias por mostrarnos estos principios de cómo debemos reaccionar, cuáles deben ser nuestras actitudes y nuestro comportamiento, Señor, ante las diversas situaciones que pasamos y ante las situaciones de las personas que están a nuestro alrededor, de aquellos que nos persiguen, que debemos bendecirnos, que debemos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, gozarnos con los que se gozan, alegrarnos con los que triunfan. Señor, que nuestros corazones sean transformados por el poder de tu Santo Espíritu, que podamos morir a nuestro yo y permitir que tú gobiernes nuestra vida, que el que sea exaltado en nosotros seas tú y no nosotros mismos. Que la gloria, Señor, sea para ti y no para nosotros. Que podamos reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que alcanzamos, es por tu gracia, es por tu amor y es por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.